Luis y Andrés nos han pedido que hablemos sobre la adoración contemporánea y la adoración tradicional. Yo creo que dentro de nuestros contextos, quizá a veces en nuestras congregaciones locales, o ya sea que la perspectiva de la demás gente nos diga que nos tendemos hacia un lado o nos tendemos hacia otro, o quizá vemos unas ventajas de un lado versus los pros de otro, los contras de otro. Pero como iglesias, ¿cómo podemos ir creciendo en este entendimiento? Así que, ¿por qué no comenzamos definiendo a qué le llamamos adoración contemporánea o una expresión contemporánea en nuestra adoración en las iglesias, y definimos también lo que le llamamos adoración tradicional? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, Luis. ¿por qué no? Andrés. Hermano. Háblanos, Andrés. Bueno, claro, yo no sé hasta qué punto ayuda a veces hablar en estos términos, ¿no? Y no quiero ser negativo, pero quiero decir que a veces empezamos por donde vemos que está la iglesia, con los modelos que vemos a nuestro alrededor, pero si no tenemos cuidado, simplemente vamos a reaccionar de alguna forma a lo que vemos, ¿no? En vez de partir de una base bíblica, teológica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, yo entiendo, claro, lo que se quiere decir con esos términos, pero creo que no hay que empezar por ahí, en el sentido de que creo que hay que pensar en qué principios bíblicos, ¿no? Tenemos que aplicar. O sea, yo entiendo la idea de que hay iglesias que son un poco más conservadoras, quizás en su ambiente de música o de estilo de música, etcétera, etcétera, que solemos hablar de los himnos, de una estructura en la que se separan los himnos con otras cosas, otros elementos de la reunión, ¿no? Como oraciones, lecturas, predicación, etcétera, etcétera. Mientras que la adoración contemporánea, entre comillas, es más bien no solamente un cambio de contenidos o de estilos, sino también quizás de estructuras de la reunión. Suele haber un tiempo de alabanza con varias canciones seguidas, quizás un espacio dedicado a ese tiempo de cantar, y luego después quizás el mensaje u otras cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, yo conozco muchas iglesias que no encajan exactamente ni en el modelo tradicional del todo, ni en el otro, sino que son, de hecho, la iglesia que estoy pastoreando es un modelo, digamos, híbrido, una mezcla, ¿no? de todo eso un poco. Entonces, estamos no hablando solamente de alabanzas tradicionales o alabanzas contemporáneas, sino toda la liturgia, todo el tiempo del servicio, cómo estamos estructurando nuestros programas. Sí, sí. Luis, ¿cuál ha sido tu experiencia al observar, ya sea o en tu iglesia local o en tus observaciones de otras iglesias? Sí, lo primero que quería era, y el hermano Andrés trajo un punto que nos ayuda a aclarar, porque cuando nos referimos a adoración contemporánea, más bien estaríamos describiendo el estilo de música que usan algunas iglesias u otras. Y el hermano Andrés, y tú señalabas un aspecto que tiene que ver no solamente con la música dentro del servicio de adoración, sino otros elementos que añadimos o quitamos o modificamos. Yo creo que la adoración como tal siempre debe ser contemporánea, en el sentido de que si vamos a la definición de qué es contemporáneo, es algo que es desde este tiempo, sucede ahora. Mi adoración debe ser ahora, no es pasada, pero en el pasado yo adoré al Señor y hoy adoro y mañana seguiré adorando. De hecho, el salmista dice: adoraré y cantaré alabanzas al Señor mientras yo exista. Y por la eternidad cantaremos al Señor. Es decir que la adoración como tal, si consideramos que adoramos a Dios con música, pero adoramos a Dios con otra cosa que no es solo música, no es un término para calificarlo si tradicional o contemporáneo. Ahora bien, dentro del servicio de adoración, dentro del culto, donde la congregación se reúne, sí, vemos diferencias de estilos, como tú bien decías, de liturgias. Y hoy en día vemos como hay bien marcado una diferencia entre iglesias que han decidido mantener un estilo tradicional, pero es tradicional hoy, pero no lo fue en su momento. En un momento fue contemporáneo en un momento fue contemporáneo también. Entonces yo creo que es esa tensión que a veces se da entre las generaciones que hay dentro de una congregación, que muchos están aferrados a seguir expresando su devoción al Señor de la manera como ellos aprendieron, y en la medida que pasa el tiempo se resisten a la manera como otras
o las generaciones más jóvenes quieren expresarlo en su manera del momento del entonces. Yo creo que ambos lados, por así decirlo, han podido rayar en los extremos, y yo creo que el Señor nos ha permitido ver un aspecto y otro, pero al mismo tiempo, en mi caso particular, nos ha permitido valorar y tratar de perseguir unidad, uniformidad, o más bien diversidad en la unidad, porque con lo que es el universo, es unidad en medio de la diversidad. No todos tenemos que ser, como decimos, un clon el uno del otro. Sí. El Señor nos ha hecho diversos. De hecho, cuando vemos la naturaleza y vemos los animales, cuánta variedad de animales de una misma especie hay, y colores, tamaños. Dios no nos ha dado una misma mente para que todos pensemos igual. Nos ha dado la mente de Cristo para que todos pensemos conforme a su palabra. Pero en la manera como expresamos nuestra devoción al Señor hay maneras donde pueden diferir. Entonces yo creo que la riqueza está en valorar y conocer tu congregación de manera que tu congregación pueda ser servida, la composición de tu congregación, y ahí cada pastor tendrá que evaluar cuál es la composición de su congregación para determinar cómo esta congregación puede ser llevada a expresar, a responder en adoración a través de las canciones, su devoción, su lealtad, su adoración al Señor. Entonces yo creo que ese es el punto que me gusta siempre traer como balance, porque si vamos a hablar de música, hablemos de música, pero no mezclemos adoración, devoción con música. Entonces eso es bueno aclarar. Sí, estamos hablando de elementos dentro del culto que lo hacen, quizás son elementos que traemos de una liturgia o de una expresión más tradicional, versus estar más tratando de contextualizar de alguna manera con la cultura. Tú mencionaste híbrido, cómo se juntan eso, tú mencionaste diversidad. Andrés, ¿cuál sería entonces uno de los peligros? Porque para que ustedes hayan llegado a este entendimiento, a tu iglesia local, de tener esta manera de expresarse como iglesia local, tú tuviste que estudiarlo, tú tuviste que llegar a un punto donde dijiste, así es como el Señor nos llama, a esta iglesia. ¿Cuáles son los peligros de que en una iglesia local ni el pastor ni el líder de adoración piensen eso? Simplemente se hace lo que se tiene que hacer, o lo que les dijeron, ¿cuáles son los peligros de no pensar? Sí, bueno, yo creo que un peligro es dejarnos llevar o bien en el lado tradicionalista por las tradiciones, sin pararnos a pensar, sí, pero esas tradiciones hasta qué punto son buenas, son bíblicas, son buenas para hoy día, aunque lo fueran ayer o lo que sea en otra cultura. O en el lado, digamos, contemporáneo, el peligro de seguir modas que hemos visto en otras iglesias que nos han gustado. Es decir, el peligro de dejarnos llevar por algo que no sea la Biblia, ¿no? Y creo que la Biblia nos da mucha libertad, nos dice cuáles son los elementos que tiene que haber en cualquier reunión cristiana, como la palabra de Dios, la oración, cantar al Señor, quizás alguna cosa, la Santa Cena, cuando celebramos la Santa Cena. Es decir, hay una serie de elementos, pero curiosamente la Biblia en ningún lugar nos dice en qué orden o con qué estructura tenemos que meter esos elementos. Es decir, Dios nos ha dejado libertad, y con lo cual yo creo que esa libertad, la forma de aprovecharla puede variar en diferentes culturas, o en la misma cultura en diferentes tipos de iglesia. Entonces yo creo que hay un peligro de o bien cerrarnos a las tradiciones porque nos sentimos más cómodos con como siempre lo hemos hecho, y luego en el otro lado está lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que hay dos principios que yo creo que son importantes. Una iglesia cualquiera tiene que estar siempre en un proceso de reforma. Yo entiendo que la adoración o la forma de hacer las reuniones también tiene que estar en proceso de reforma continuamente, volviendo a analizar cómo lo hacemos a la luz de los principios bíblicos y estar abiertos a cambios para mejorar, porque todo se puede mejorar, ¿no? Y en el otro extremo, como he dicho antes, está el peligro de que nos dejemos llevar quizás por las modas, creyendo que así vamos a captar a más jóvenes, porque esto va con los jóvenes y no queremos perder a los jóvenes de la iglesia. Ellos son el futuro, además de ser el presente de la iglesia. Entonces,
yo creo que no tenemos que dejarnos intimidar ni por los tradicionalistas que pueda haber entre nosotros, ni tampoco por los que tienen esa sed de lo novedoso y a lo mejor no valoran cosas que pueden ser buenas de lo que hemos heredado de nuestros antepasados, es decir, es buscar principios bíblicos y no dejarnos llevar por otro tipo de criterios. Sí. ¿No? Entonces yo como líder de adoración o pastor de adoración, no simplemente voy a decir, cuando alguien me pregunta, ¿por qué hacemos esto? Yo voy a decir, bueno, porque lo hemos hecho por los últimos 20 años. O del otro lado, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque fuimos a esta conferencia, lo vimos y ahora lo queremos hacer también nosotros. Sí, sí. Sino cómo la Biblia nos dicta Sí. en nuestras estructuras, en los servicios, en nuestras expresiones de adoración o en nuestra liturgia. A mí me llama la atención que nosotros a veces decimos que hay iglesias más litúrgicas que otras, pero todos tenemos liturgia. Claro. Sí, Liturgia sí. es la Una u otra. manera que Sí. nosotros Claro, organizamos como el las culto. cosas. Claro. Entonces, hoy en día hay muchas iglesias que prácticamente la liturgia, por decirlo de una manera, sería cantar y la predicación. Pero a veces como que faltan otras cosas. ¿Qué cosas nosotros debemos, Luis? Nunca olvidar que tienen que ser parte de nuestros servicios, porque la Biblia nos llama a que sean parte de nuestro servicio de adoración a Claro, Dios. yo creo que Pablo exhorta a los colosenses en 3:16 que la palabra de Cristo abunde entre nosotros. Y si tú revisas el contexto, muchas veces usamos ese pasaje 3:16 para hablar acerca de cantar himnos en la iglesia, los cánticos espirituales, pero Pablo viene creando todo un caso de cómo nosotros debemos comportarnos dentro de la iglesia, amarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Viene hablando de la conducta que debe haber, la manera de conducirnos entre el cuerpo de Cristo. Y entonces él dice, y entonces también, como fruto y producto de toda lo que Dios está haciendo en nosotros y habiendo experimentado la gracia y el perdón de Dios, nosotros podemos, como congregación, responder a Dios en acción de gracias, en adoración, en cánticos, y háganlo de una manera unánime. Entonces yo creo que algo que se ha perdido en muchas iglesias es que no solamente vemos muchos púlpitos donde el pastor ni siquiera abre la Biblia, lamentablemente, muchas iglesias, no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos también, pero hablemos de nuestra región, y eso es una pena. Pero no solamente debemos abrir la Biblia en el mejor de los casos cuando el pastor sí la predica fielmente, cuando el pastor abre la palabra de Dios para predicar. La palabra de Dios está llamada a regirnos desde el principio hasta el fin. Por eso yo le doy mucho valor y mucha importancia a que la palabra de Dios sea leída y que nuestra oración en el servicio pueda ser una oración en respuesta a lo que acabamos de leer de la palabra de Dios. Y muchas veces, en mi caso, yo oro lo que estoy leyendo porque muchas veces este versículo es una oración que yo puedo aplicar a mi propia vida. Yo decía en una ocasión bien reciente de que como líder de adoración yo no tengo el poder de transformar los corazones de las personas ni mover a la gente a adorar. Yo tengo el privilegio de presidir y los que somos líderes, Dios nos ha dado el don para presidir. Sí. Gloria a Dios, pero el poder nos radica en la habilidad que yo tengo para convencer a alguien de que se ponga de pie, que cante, que no cante. El poder radica en la palabra de Dios. Y si soy un fiel expositor de su palabra, sin ser predicador, pero liderando a la iglesia a través de la palabra de Dios, la palabra sí tiene el poder de levantar del asiento al que no se quiere parar, de mover al corazón que no quiere mostrar gratitud a mostrar gratitud. La palabra tiene el poder de mostrar la pecaminosidad que hay en nosotros para venir en confesión. Entonces yo creo que en la medida que la palabra de Dios es el centro del servicio, la palabra de Dios puede hacer tantas cosas. La palabra nos lleva a orar, nos lleva a confesar, nos lleva a reflexionar, nos lleva a meditar, nos lleva a agradecer. Entonces yo creo que nuestro servicio debe estar dirigido por la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios traiga en ese momento es lo que puede determinar, aunque tengamos una estructura, digamos, establecida que nos sirva de guía. Pero la palabra hoy nos puede llevar a un tiempo de confesión, pero en la semana siguiente nos puede llevar a un tiempo de gratitud. Ahora, si todas las semanas, porque un programa dice que es tiempo de dar gracias, y hacemos tiempo de dar gracias, podemos ser muy fieles, pero siendo humanos y con un corazón caído, vamos a terminar en rutinizando la acción de gracias. Y lo que es algo piadoso, digno de ser hecho con temor, con temblor, con gozo, terminamos haciendo una rutina. Entonces yo creo que la palabra de Dios no es rutinaria, la palabra de Dios es diversa, es viva. Entonces yo creo que la clave para pastores y líderes de adoración es
qué Dios está haciendo entre nosotros y cómo dentro de la estructura del servicio que Dios nos ha permitido llevar a cabo cada semana, dejamos que la palabra nos guíe, que la palabra nos conduzca, y eso va a hacer que cada servicio sea fresco dentro de un esquema que es más o menos, digamos, similar, con opciones a cambios dependiendo de lo que Dios está haciendo cada semana. Entonces, para ir concluyendo, no queremos simplemente olvidar cómo la iglesia se ha movido por los años, pero queremos también traer de ahí de la riqueza de los padres de la fe que por generaciones han traído himnos, canciones, oraciones. Queremos también estar pendientes del tiempo en el que vivimos y la cultura en la que vivimos, pero sobre todo queremos que la palabra rija nuestros servicios. Claro. Y para los pastores que nos están viendo, líderes de alabanza, que no solamente la palabra sea lo que llega al servicio en el momento de la predicación, pero que la palabra esté impregnando todo nuestro servicio. Hay iglesias donde ya no se lee mucho la palabra y yo creo que sería un buen momento para animar a la gente que nos ve a tener tiempos de nuestra parte de nuestro tiempo de adoración. Puede ser el líder de adoración guiando la palabra, o puede ser la congregación leyendo la palabra, como hay iglesias que lo hacen, pero hay algunas que ya no lo practican tanto. Y tiempos de confesiones, como tú lo llamabas, tiempos de oración, tiempo de pedir al Señor su iluminación, tiempos de gratitud. La Biblia nos va a llevar a todo eso, ¿no? Momentos donde podemos quizá postrarnos del Señor, momentos donde podemos celebrar con gozo. Lo importante no es ni tener miedo a no perder una tradición, porque así se hizo tantos años, o no correr con la última moda, sino dejar que la Biblia sea la que nos dirija en todo y por todo, y que al final el Señor sea glorificado. Y si me permite decir ahí, Cristo nos dijo, en la palabra de Dios nos dice, los himnos o los cánticos nunca pasarán. Mi palabra nunca pasará. Y el Salmo 145 nos exhorta a que cada generación anuncie las obras de Dios, que cada generación cuente, proclame, que cuente a la otra. Entonces ahí está el valor de ver cómo nuestras generaciones pasadas respondieron a la palabra, cómo entendieron. Y así como el pastor cuando se sienta a predicar el sermón y busca un comentario de Calvino, de Matthew Henry o de cualquier otro de esos grandes del pasado y prepara su propio sermón, pero informado por el trabajo que muchos hicieron, yo creo que ahí está el valor de ver cómo fue el pensamiento de esos hombres del pasado que compusieron canciones para Dios basados en principios bíblicos. Y yo creo que Dios quiere que no olvidemos eso, pero Dios nos estimula a que nosotros podamos, a partir de nuestro propio peregrinar en la palabra de Dios, traer las canciones de la misma palabra de Dios que reflejen nuestra relación actual con Dios. Y yo creo que eso es donde más podemos estimular o apoyar el concepto como tú decías, sí, pero como decíamos contemporáneo. Yo quisiera, y vengo un tiempo pensando y lo he acuñado así, yo quiero dejar de llamar adoración contemporánea, sino adoración generacional. Esta generación tiene que adorar a Dios, y esta generación está compuesta por personas de diferentes etapas en las edades, y cada persona en la congregación debe adorar a Dios, debe responder con gratitud a Dios. ¿Cómo podemos hacer que mi iglesia, la que Dios me dio, haga eso que la palabra informa? Y busquemos las maneras creativas, sirviendo a Dios y sirviendo al pueblo que Dios nos ha dado. Si me permites, un padre, una cosa que me preocupa en algunas iglesias, no en todas, es el poco tiempo que se dedica a la oración, porque cantamos mucho, luego hay una predicación que a veces puede ser larga también, y cuando cuentas los minutos dedicados a la oración, a veces creo que es el elemento que, si no tenemos cuidado, se puede quedar un poco fuera, ¿no? Unos pocos minutos a la oración, pero en la Biblia la oración siempre es muy importante, ¿no? En Hechos de los Apóstoles incluso se habla mucho más de las oraciones de la iglesia primitiva que de sus canciones. No digo que no sea importante lo otro, pero... Y luego también creo que podemos aprender mucho para la música del libro de Salmos como modelo. No que solo podamos cantar salmos o que tengamos que seguir los salmos de forma legalista o inflexible, pero ¿qué tenemos en los salmos? Tenemos todo tipo de experiencias de la vida, buenas y malas, ¿no? Y todo tipo de sentimientos humanos expresados por los salmistas. Y creo que ahí tenemos un modelo que a veces yo he hecho en falta más variedad en el tipo de letra. Por ejemplo, Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor? Empieza con angustia, termina con confianza, pero ¿cuántas canciones hoy día, sean himnos o sean canciones contemporáneas, reflejan
esa variedad, esa riqueza, diversidad que vemos en los salmistas, creo que podemos aprender mucho de ese modelo, ¿no? En cuanto a la música en el pueblo de Dios, ¿no? Así es. Pues que el Señor nos dé la gracia para poder pastorear a su pueblo y tener una adoración bíblica. Gracias, Andrés. Gracias, Luis. Gracias a ti, Sergio. Gracias a ti. Y gracias, hermano Andrés. Gracias.